¿Qué onda a todas? Bienvenidas y bienvenidos a lo que es este podcast conocido como Cómics de Costa a Costa, aquí donde siempre hablamos de cómics así como también de varias cosas de la cultura pop. Me presento, soy Luis Flores, Luisillo, como siempre en otro viernes aquí hablando y continuamos con esta pequeña saga que estamos haciendo celebrando el Summer of Superman, en este caso hablando de la cronología de Superman en los cómics en su línea principal. Pero bueno, ahora sí de que antes de iniciar ahora sí con el episodio, si todavía no están suscritos, les recomiendo suscribirse. Por supuesto, agradezco a los que ya lo han hecho porque es un gran apoyo, porque la verdad me ayudan bastante con este proyecto. Y cuando lo hagan, no olviden activar la campanita de notificaciones para que les avise cuando suba un nuevo episodio. Y también me pueden seguir en redes sociales que se encuentran acá abajo en la descripción. Y bueno, pues ahora sí que sin tanto rodeo, vamos a dar inicio al episodio de esta ocasión. Y bueno, nos quedamos obviamente en la primera parte, ya cuando fue la crisis en Tierras Infinitas. Recapitulando, Superman de Tierra 2 por un lado se quedó encerrado junto con su Lois Lane, el Alexander Luthor de Tierra 3 y el Superboy Prime en una pequeña como dimensión o algo así para bueno pues ahí simplemente vivir en paz. Y por otro lado el Superman de la Tierra 1 pasó a ser el Superman de la única Tierra y de hecho con esto consiguiente su historia fue reescrita para bueno pues bueno que este era el plan original de DC, que era simplemente traer una nueva continuidad para que nuevos lectores se pudieran acercar y así no hubiera tanto embrollo porque ya era como que mucho relajo todo lo que estaban haciendo. Y bueno pues obviamente uno de ellos fue Superman, ¿no? Que el encargado para esto fue John Byrne, que la verdad es un tipo que sabe escribir bien, sabe dibujar bastante bien, aunque luego hace cosas cuestionables, por ejemplo poner a un Superman un poco más adulto dándole un beso a una lana mucho más joven, o haciendo que casi que Mike Big Barda engañe a Mr. Miracle con Superman, que sí estaban controlados mentalmente, pero no quita el hecho de que esté medio raro y que aparte tiene luego opiniones rancias por ahí respecto a varias cosas, pero fuera de eso es un tipo bastante que la verdad sí sabe escribir lo mejor que se puede una historia. Y en este caso, una de las cosas más icónicas que hizo con Superman fue la miniserie de 6 números Man of Steel, que básicamente sirvió como especie de preludio para dar contexto de cómo iba a ser el origen de Superman de ahora en adelante, para ver cómo eran las cosas y esto. Y hay que recordar que hace unos años atrás, en el 78, salió una película llamada Superman. La película, que bueno, fue dirigida por Richard Donner y protagonizada por lo que era Christopher Reeve, que fue una película que le fue muy exitosa y que la verdad, bueno, si bien fue muy buena, lo cierto es que sus secuelas poco a poco fueron decayendo, pero lo cierto es que esta primera parte fue tan buena que muchas cosas que había de esta película se agarraron para, bueno, pues diferentes aspectos de Superman a futuro. Algunos los veremos ahorita, otros un poco más adelante en el futuro, pero lo cierto es que esta cinta fue muy importante para demostrar de qué cosas, que se puede hacer muchas cosas bien con este personaje, ¿no? Y bueno, empezamos con que, pues obviamente su origen es contado en Man of Steel, en esta miniserie de 6 números que no voy a detallar tanto, pero espero hablárselas a futuro en un próximo episodio ahorita en esto que es Summer of Superman. Y aquí vemos que por un lado Krypton fue envenenado por la misma Kryptonita, esto por la excesiva, pues por básicamente hacer uso excesivo de los recursos del planeta, por lo que bueno, pues prácticamente el planeta estaba condenado. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Aquí a diferencia de otros, de que Jor-El les advierte y no le creen, era porque el código genético de los kryptonianos no les permitía salir. Esto porque, bueno, pues eran personas modificadas. Básicamente, ya no hacían nacimientos por parte natural, no había una reproducción como tal, sino simplemente eran creados de manera artificial, por lo que ese código genético que era por parte del erradicador, pues les impedía salir del mundo. Cuando Jor-El se entera de esto, lo que hace es cambiar el código genético de su propio hijo, que es Kal-El, para que pueda escapar y así, bueno, pues logra mandarlo a la Tierra, ya saben lo que sucede, explota y todo eso, shalala, shalala, ¿no? Llega a Smallville y aquí ya directamente es adoptado por los Kent, a diferencia de otras versiones donde como que lo dejan en un orfanato, pero después lo adoptan y esto, aquí ya directamente es adoptado por esta pareja, ¿no? Eso sí, aquí en esta versión nos dicen de que no, como en otras que sí admiten que es un hijo adoptado, aquí dicen que de hecho, esta McKent, sí se había quedado embarazada de Jonathan, pero bueno, pues eso ya, como que agarraron ahí de que hubo una nevada y que no podían salir y eso, como para justificarse de que porque nunca vieron a Marta Kent embarazada, pero está medio raro, pero así fue esta versión, ¿no?
Eh, Poco a poco aquí vemos que sus poderes se desarrollan, cosa que vemos en cosas como Smallville y eso. Aquí igual pasa muy similar, de porque poco a poco va adquiriendo diferentes habilidades. Y ya cuando tiene 18 años, su papá le habla sobre su origen kryptoniano. Y pues al final lo termina aceptando, ¿no? Y también por supuesto le revela su secreto a su primer amor, que es Lana Lang, que le revela que él es kryptoniano, que tiene poderes y esto, y empieza a ayudar a la gente en secreto, todavía no empieza a hacer como su vida pública como Superman. Decide estudiar periodismo también por Lois Lane, porque se inspira ya que al ver cómo persigue los artículos y esto, como que lo inspira a querer estudiar esta cosa, este periodismo, y ya a los 25 años decide abrirse al mundo como Superman, salvando un avión espacial, que bueno, ahí estaba Lois Lane, salva el día y pues ahí es cuando se deja ver como el personaje de Superman y de paso obtiene también un trabajo en el Daily Planet porque bueno, pues consiguió un artículo exclusivo de Superman y pues ahí conoció a Perry White y Jimmy Olsen, aunque eso sí, con Lois Lane no tiene una buena relación al principio, como que tiene una cierta rivalidad, que con Lois Lane también la cosa es bastante curiosa porque una vez les digo, aquí no inician a andar, o sea, como que aun con todo y que sea uno de los romances más icónicos de los cómics, tardan mucho en ser una pareja oficial. Cosa curiosa porque ya en versiones futuras como que ya directamente van haciendo de que Lois Lane sea pareja de Clark, dejando de un lado que Lana Lang fue la pareja de Clark en Smallville, pues ya como que luego van más directo de que en Metrópolis sea Lois Lane, ¿no? Y pues ahí también de hecho el nombre de Superman lo obtiene por parte de Lois porque al escribir su artículo le pone pues Superman, entonces ahí obtiene este nombre. El traje de Superman básicamente es una tela normal que le construyó su mami, así es algo muy icónico que es un detalle bastante bonito que es del personaje, que esta McKent le hizo el traje y bueno, básicamente es indestructible porque tiene como un campo, con sus poderes hace un campo electromagnético, entonces hace indestructible el traje, así que por eso no se destruye. Y de hecho, la S que tiene en su pecho, antes de ser lo del símbolo de la casa de él, era porque era un símbolo de curación respecto a un tótem de la India y eso, que por ahí se explica en un cómic de finales de los 90 de Superman, pero básicamente en ese momento no tenía nada que ver con Krypton, sino era como un símbolo de protección que pues venía en una manta y pues ahí lo usó como su símbolo de superhéroe, ¿no? Así de sencillo. También ahí en estos cómics se narra el primer encuentro que tiene con Batman. De hecho, aquí en este caso es para atrapar a una villana llamada La Urraca, que si no saben quién es una villana medio oscura de Batman, pero de hecho tuvo una pequeña aparición en la serie del Pingüino, si no mal recuerdo, es la que se la pasa hablándole a esta Sofía Falcón cuando está en el episodio donde vemos cómo estuvo en Arkham y eso, la que se le pasa hablándole, bueno, pues ella es la Urraca, ¿no? Entonces es una villana muy menor de Batman, pero pues ahí conoce a Superman y pues empiezan a hacer amiguitos, ¿no? También obviamente uno de sus primeros villanos son Lex Luthor y Bizarro, que se encuentran de hecho igual en esta miniserie de Man of Steel, aunque igual eventualmente aparecerán otros villanos clásicos de Superman como Mongul, Metalo, Parasite y todo eso, ¿no? Ya los que ya muchos conocemos. También de hecho ya después, ya cuando acaba esta miniserie, se enfrenta ya ahora sí en su serie principal a Metalo, que ahí es cuando descubre su debilidad hacia la kriptonita, porque bueno, pues tiene un núcleo de este material, entonces ya cuando se lo enfrenta, pues sabe que es débil ante ese material. También tiene una pequeña participación en este evento llamado Legends, que fue un evento que básicamente buscaba presentar otros proyectos para el futuro de DC, más que nada por un lado equipos como el Escuadrón de la Automorición o la nueva versión de la Liga de la Justicia, curiosamente siendo Legends la única vez que como tal puede decirse que es miembro de la liga, ya que la nueva versión que tendremos en esta época pues es la famosísima Justice League International o la Liga de la Justicia de Kid Giffen y JM de Matis, que es genial, no necesita a Superman como tal para hacer una gran etapa, inclusive siendo la mejor etapa de la Liga de la Justicia, pero lo cierto es que el personaje pues sí estuvo bastante ausente durante por lo menos 3 años de lo que fue esa etapa de la Liga de la Justicia. Y en Superman número 16 conoce a lo que es el personaje de Supergirl, que aquí no es Kara Zor-El, porque de hecho el motivo por la que pues la desvivieron en Crisis en Tierras Infinitas fue básicamente
porque había mucha gente que se preguntaba, ¿por qué dicen que Superman es el último hijo de Krypton? Si hay muchos kryptonianos todavía ahí, como los que están en la ciudad embotellada de Kandor, Supergirl, Zod y todo eso. Entonces decidieron cambiar muchos orígenes de estos personajes, y en este caso Supergirl fue creada en una dimensión de bolsillo por una especie de versión alterna del Lex Luthor, que bueno, en ese universo era novio de Lana Lang, y pues de hecho, curiosamente, esa Supergirl es prácticamente como un clon de Lana, tanto que ya cuando llega al mundo de Superman, a la Tierra única, como que hay sentimientos encontrados entre Superman con Supergirl, porque se parece mucho a Lana, y si ves como imágenes donde Superman besa a Supergirl, es que de hecho es esa versión, que no es su prima, porque pues no existía ya por lo de la crisis, pero es algo cuanto menos curioso, sobre todo teniendo en cuenta de que aún así mucha gente tiene en la mente de que Supergirl es la prima de Superman, entonces como que queda bastante raro, ¿no? Pero bueno, es esta androide llamada Matrix, que de hecho esta Supergirl sufre bastantes cambios, no profundizaremos mucho en ello porque pues es la cronología de Superman, pero pues ahí por ahí la mencionaremos un par de cosillas, ¿no? También en Action Comics número 600 tiene una cita con Wonder Woman, cosa curiosa de que por alguna razón muchos, ya sea en series o en cómics, películas, quieren emparejar a fuerzas a Batman o a Superman con Wonder Woman, cuando como tal nunca funciona. Lo más cercano creo yo fue en Kingdom Come, cuando pues ya por las circunstancias del destino se terminan enamorando, pero aún así me atrevería a decir que el romance entre Superman y Wonder Woman en este cómic es de las cosas como que más débiles, y estamos hablando de que Kingdom Come es una obra maestra, y entonces el hecho de que sea algo que lleva años como queriéndose gestar, y no es la única vez que se van a limitar a eso, porque ya en la siguiente parte hablaremos más sobre Superman y Wonder Woman, por alguna razón, pues bueno, pues fue algo bastante curioso. Pero es una cita, no llega a nada, de hecho termina en que Superman la besa, pero al final como que siente que fue demasiado y al final simplemente quedan como amigos, ¿no? O sea, no pasa mucho más. También por un lado aparecen villanos de la zona fantasma, que en esta versión es como una especie de universo de bolsillo, que como ya no había kryptonianos, pues es más que nada como un almacén que usan diferentes facciones y especies del universo, pero ahí estaban de hecho lo que eran Zod, Faora y Quetzal, que eran los últimos kryptonianos, pero al enfrentarse a ellos Superman termina pues quitándoles la vida, pero esto hace que se exilie del planeta Tierra porque pues tiene mucha culpa, que mucha gente toma esta parte como de que no, es que Superman sí ha acabado con gente y eso, o sea, sí, pero no, o sea, a diferencia de otras versiones como la versión de Zack Snyder donde no profundizan más en ello, aquí de hecho sí vemos que sí le afecta el hecho de tomar esa decisión y por consiguiente, pues bueno, Superman en este caso, por ejemplo, se exilia, ¿no? Así que se va de la Tierra, pero ahí es cuando conoce al Erradicador, que es esta como inteligencia artificial, androide y eso, que es parte de Krypton, y bueno, pues de hecho ahí le crea la fortaleza de la soledad y por supuesto, lo lleva a la zona fantasma, donde le pone diferentes pruebas para hacer como un rito de iniciación kryptoniano y pues ahí pasa las pruebas y pues todo chido, ¿no? Pero ya, pasa mucho tiempo, de hecho ya aquí llegamos prácticamente a la década, casi casi a la década de los 90. Y pues bueno, aquí es cuando ya por fin, en el Adventures of Superman número 466, ya empieza a salir con Lois Lane, que ya es algo que se empieza a ver su romance y eso, y ya por fin aquí empiezan a andar. Ahora sí que aquí es el inicio verdadero de uno de los romances más importantes y más bonitos de los cómics, aunque por ahí veremos un par de deslices que más que nada fueron culpa de la editorial y de escritores, pero ya hablaremos de eso en un ratito, ¿no? También vemos que Lana Lang se casa con Pete Ross, el amigo de la infancia de Clark Kent, y este duendecillo que es Mr. Miss Pitty, que como se pronuncia, crea la kriptonita roja que le quita los poderes temporalmente a Superman. Esto lo menciono porque hay muchos videos y es hablando de las diferentes kriptonitas, pero lo curioso es que como tal, fuera de la kriptonita verde, los demás colores como que no tienen una función totalmente específica o luego se les olvida y eso, tanto así que por eso la mayoría del tiempo usan la kriptonita verde y no utilizan otros colores. Por ejemplo, de hecho, en esa serie animada que es la DC Superhero Girls, cuando afectan a Supergirl con kriptonita roja, nos dicen que por ejemplo la pueden controlar con esa kriptonita, pero también nos dan como que otras cosas que pueden haber pasado, y bueno, pues son cosas de los cómics donde igual la kriptonita roja hace como diferentes efectos, entonces es algo que no está completamente claro. Este,
Y también por lo, ya después, por supuesto, en Superman número 50, le pide matrimonio a Lois Lane. Ahora sí de que Superman está comprometido con su amorcito y todo va bien, todo va de maravilla, aunque no todo será tan fácil porque, como dije, aquí ya estamos entrando a la década de los 90 y creo yo que ya saben qué es lo que se viene. Y bueno, estamos ya en los 90. Ya por un lado Superman ahora sí se hace miembro de la Liga de la Justicia, específicamente de su división de América, porque pues era la Liga de la Justicia Internacional, pero se hicieron diferentes divisiones y pues en la parte de Estados Unidos Superman se hizo el líder. Pero llegamos a el 93, al año de 1993, donde en Superman número 75 este mismo cae a manos de lo que es el personaje de Doomsday. Ahora, ¿por qué se tomó esta decisión de acabar con Superman? Fácilmente, la crisis de cómics de los 90. Cuando fueron los 80, los cómics tuvieron un florecimiento muy duro. Tanto Marvel como DC tuvieron un boom muy duro. ¿Qué es lo que sucedió aquí? Pues al final de cuentas, ya con los 90, pues sí es cierto de que el mercado como que empezaba a tambalear, ¿no? Y más que nada porque empezaron cosas como la especulación y eso respecto a los número unos, ese tipo de cosas, porque ya muchos cómics empezaban a ver como objetos coleccionables, ya no solamente cosas para niños. Y bueno, pues por ahí tomaron diferentes opciones cada uno. Marvel tomó la peor de todas, que fue básicamente sacar muchos cómics, muchos número uno con muchas portadas variantes, lo que llevó a una crisis donde prácticamente llegó en bancarrota, casi casi que desaparece Marvel y otra historia que a lo mejor hablaremos después. Por otro lado, DC puso su mira en diferentes objetivos que de hecho creo yo que le funcionaron mucho mejor. Por un lado, pues agarró lo que fue hacer el sello Vértigo, que fue ese tipo de historias independientes, así como también cosas como los Elseworlds. Y por otro lado, pues también en su línea principal, ya en su continuidad, pues decidió hacer una jugada bastante arriesgada que era acabar o hacer cambios muy abruptos a sus personajes. Y el primero de ellos fue Superman. Y vaya que le funcionó tan bien porque literalmente ahora sí de que esta cosa cuando no había internet podría decirse que rompió el internet, prácticamente rompió el mundo, o sea, hasta las noticias hablaban de la muerte de Superman, en un periódico, en la televisión, en la radio, era algo así wow, y las tiendas de cómics estaban llenísimas de gente queriendo leer esto, o sea, les funcionó muy bien el truco, ¿no? Que bueno, básicamente Doomsday es una aberración de Krypton que sobrevivió a la explosión y pues bueno, llega a la Tierra, es un ser imparable, es una bestia y justamente Superman para defender a la gente sacrifica su vida aun con todo, que es algo que me molesta mucho de la versión de Zack Snyder porque como que le afectaron mucho las críticas de Man of Steel cuando hablaron de la pelea contra Zod, de que no salvó a nadie y eso. Y entonces ya Batman v Superman hace que donde peleen contra Doomsday no haya nadie. Cuando de hecho, curiosamente, una parte importante es de que Superman da todo de sí para proteger a la gente por lo peligroso que es Doomsday. E inclusive a otros miembros de la liga, porque antes de que llegara Superman, otros superhéroes se enfrentaron a él. Entre ellos Booster Gold, que la verdad mis respetos a Booster Gold porque el güey se enfrentó solito. Casi casi que se nos va, pero se enfrentó a Doomsday. Y bueno, pues para proteger a tanto a otros héroes como a las personas, pues decide enfrentarse a Doomsday. Entonces por eso es muy importante. Que digo, lo que es esta historia de la muerte de Superman no es como que la mejor del personaje, no es como que la mejor escrita con una profundidad muy grande, pero es muy icónica por esto mismo, por todo lo que implicó. Y bueno, pues esto fue toda una saga prácticamente hasta su resurrección. Por un lado tenemos la parte de el reinado de los superhombres, o como se le conoce aquí en México, el reinado de los supermanes, porque la traducción se fue de sabático. Y bueno, pues ahí en este caso tuvimos por un lado 4 diferentes versiones que afirmaban ser el nuevo Superman. Por un lado Steel, que es John Henry Irons, que fue un trabajador que fue salvado por Superman, y al descubrir la noticia de su fallecimiento, pues decide hacerse un traje donde es una armadura de acero con un martillo y todo esto para, digámoslo así, como devolverle el favor a Superman por haberlo salvado. Es como el más puro de los 4. Por otro lado tenemos a Superboy, que es un clon creado por Lex Luthor y lo que es con el ADN de Superman, que en este caso de hecho también tiene el ADN de Luthor, así que se podría decir que Lex Luthor y Superman tuvieron un hijo, por muy curioso que suene esto. El Erradicador, que de hecho se llevó el cuerpo de Clark para que se recuperara en la Fortaleza de la Soledad, y mientras tanto él se proclama como el nuevo Superman, en lo que
pues Clark está fuera de servicio y por supuesto el Cyborg Superman, que de hecho es el señor Henshaw, que bueno, pues bueno, prácticamente es como una versión, ahora sí que este no es bueno del todo, ahora sí que este que le trae mucho coraje a Superman y pues bueno, pues termina siendo un villano al final de esta saga, pero al final regresa a la vida Superman porque pues bueno, en la fortaleza de la soledad, con lo que es con la matriz de regeneración, logran traerlo de vuelta. Por ahí utiliza el traje negro, que es para que absorba un poco más de energía solar y pueda recuperar sus poderes. Y bueno, pues ya prácticamente logra que vencerá a Cyborg Superman y pasan otras cosas como la destrucción de Ciudad Costera y eso, pero eso es más que nada ya cuestión de Linterna Verde, ¿no? Pero pues ya todo queda chido, ya Superman regresó, todo está bonito. Y pero eso sí, Metrópolis es destruida durante toda esta saga, pero por magia pues es reconstruida, así que no hay tanto problema. Y de hecho también ya por estas historias ya en los 90 se encuentran con la ciudad de Kandor, que en esta versión Kandor es como una especie de ciudad homenaje a la Kandor original y de hecho no hay kryptonianos, son como otra especie de alienígenas, así que pues todavía seguían con esta idea de no utilizar otros kryptonianos más allá de Superman, ¿no? Pero bueno, eso irá cambiando poco a poco, ¿no? También aquí, curiosamente, Lois rompe con Clark. Esto porque, bueno, pues Lois se entera de que, pues con todo esto que sucedió, se entera de que Clark es Superman. Y pues se enoja porque prácticamente le ocultó este secreto, siendo que se iban a casar. Y pues esto deriva que sé que terminen su relación, todo muy triste. También aparece un evento llamado La Noche Final, donde básicamente sale un devorador de soles. Y este devorador de soles, pues hace que pierda sus poderes por un rato. Y en el inter de esto, en el inter de esta historia, salió una historia que se llama Superman, digo, Liga de la Justicia, Pesadilla de Noche de Verano, donde se arma la nueva versión de la liga, un poco más similar a lo que fue lo de la Edad de Plata, en este caso con Superman, Batman, Wonder Woman, Martian Manhunter, Flash, Linterna Verde y Aquaman, que en este caso pues son las versiones noventeras de estos personajes, sobre todo Flash siendo Wild West y Green Lantern siendo Kyle Rayner, que eran los que estaban en el manto en aquella época, pero bueno, con esta historia da inicio a lo que es la nueva Liga de la Justicia. ¿Esto por qué? Porque justamente sucedió algo en los cómics que hablaremos muy rápidamente ahorita, pero lo que pasa es que el escritor de ese entonces, que era Grant Morrison, pues no le agradaba la idea de utilizar la nueva versión de Superman que se presentó a finales de los 90, por lo que decide hacer como decirle a DC que si pueden situar las primeras historias de esta Liga de la Justicia antes de la noche final para que pues, Superman tenga como que su traje clásico. ¿Y cuál es esa cosa por la que Grant Morrison pues quiso hacer este cambio en la liga? De que fuera un poquito antes de la noche final y todo eso. Pues fue porque en lo que fue Superman número 123 obtiene unos poderes eléctricos en consecuencia de este evento de la noche final que a lo mejor muchos conocerán como el Superman Blue, que de hecho si ponen Superman Blue les pueden aparecer dos cosas, una historia que se llama así que es muy buena, o lo que es esta etapa de los cómics donde Superman se ve como con un traje azul y sale como electricidad y esto, pues bueno, ahí obtuvo, fue de esa época de los 90, pues muy acorde a ese momento de la historia. Y la verdad es de que es algo que no gustó en su momento, a mucha gente le disgustó. Pero lo cierto es de que cuanto menos ya la gente que creció con esa versión como que le guarda cierto cariño. Pero lo cierto es que aún así fue muy controversial y no es como que durara mucho, pero sí fue lo bastante ruidoso como para que la gente lo recuerde esta etapa del Superman Blue. Eso sí, algo bueno que podemos sacar es que regresa con Lois Lane y en un número especial tienen su casamiento, tienen su boda, que es mejor conocido como el Superman, el álbum de bodas. Y bueno, pues pues es algo bastante bonito. Y ahora sí de que todo bien. Más o menos, por ahí pasó un pequeño desliz, pero hablaré más adelante de ello. Pero en sí todo bien con lo que son estos dos tortolitos, todo muy chido. Y bueno, pues también durante esa etapa del Superman azul, se separan dos, que es el Superman rojo y el azul. Que ahí McFarlane, el güey, hizo una estrategia bien culé y donde cuando sacó la figura de este Superman, sacó una versión variante que es color rojo. Y pues es como que muy difícil de conseguir porque es como variante que es como una por caja, una cosa así. Entonces pues
pues para conseguirla está también medio difícil, ¿no? Pero bueno, pues como dije, esto no duró mucho y en un número especial llamado Superman Forever regresa a su versión original con sus poderes originales y su traje original, todo muy chido. Que es algo bueno, aunque eso no quitó de que fuera bastante confuso en su momento, porque por ejemplo mucha gente que le entró a la Liga de la Justicia de Grant Morrison, y en el número 6 es cuando ya llega así que el Superman azul, y fue como de, ¿por qué Superman está así? Y pues si no leíste Superman, pues no sabes qué onda. Por ese tipo de cosas Grant Morrison se terminó saliendo de escribir la Liga de la Justicia, por esto mismo. Pero bueno, pues ahora sí de que todo bien. Por ahí tiene un encuentro con su versión de Superman de Tierra 2. Esto por un concepto del hipertiempo y esta onda que era como una especie de alternativa al multiverso tras que este desapareciera. Pero pues ya veremos que esto no funcionó del todo, ¿no? Y también eso sí, ya llegamos aquí a lo que son principios de los 2000. Donde pues bueno, aquí la historia cambia básicamente porque por un lado tenemos uno de los eventos que cambiaría mucho lo que era a Superman en cuestión de cómo se sentía. Y es que tras diferentes eventos como la misma noche final, por ahí un ataque de Brainiac a Metrópolis, así como también en los cómics de Batman, específicamente en la historia de Tierra de Nadie, pues Lex Luthor se empezó a ganar la simpatía de la gente y bueno, esto lo motivó a querer hacerse presidente y pues se postuló para las elecciones de Estados Unidos y esto mismo hizo que de hecho ganara las elecciones y así que inicia la parte del presidente Lex Luthor, que bueno, pues ahí Superman como que tiene como una especie de dilema moral respecto a ello, porque sabe que Luthor es malo y sabe que va a hacer muchas culeradas, pero el problema es de que pues si le dice a la gente no voten por Lex Luthor, pues obviamente estaría prácticamente quitándole un derecho a las personas que es el derecho al voto, entonces está como en esta encrucijada, pero al final de cuentas pues él decide que la gente decida. Y pues la gente decidió por Lex Luthor. Que bueno, pues fue una etapa curiosa, pero siento yo que pudo llegar a más. Ahorita hablaremos del por qué. Pero bueno, pues ahí suceden otras cosas, como por ejemplo de la Torre de Babel, en la Liga de la Justicia. Tras todo este evento, ya que se reconcilian con Batman y eso, pues deciden decirse sus identidades secretas a todos los miembros de la Liga. Y aquí pasa algo muy curioso y es que en su número 167 logra viajar en el tiempo con Lois Lane a la Krypton del pasado y tras este viaje se traen de regreso a Krypto. Así es, o sea, aquí Krypto no es como que siguiera a Clark Kent o que lo enviaran para que fuera como su guardián, ¿no? Aquí es como viajaron al pasado y pues, se encontraron con Krypto y Krypto lo siguió y pues aquí aparece Krypto y ya están, o sea, pues estuvimos años sin Krypto, pobrecito de nuestro Krypto, ¿no? También aparece como otra versión de Zod, que en este caso no es como un humano cualquiera, pero que dice que conoció al general Zod original y todo esto, y se encuentra en Pokolistán, que esto lo menciono porque pues muchos recordarán este país por Creature Commandos, y bueno, pues para que vean de que estas cosas vienen desde los cómics desde hace años, y en un momento dado utiliza un uniforme que tiene el escudo de color negro, medio similar a Kingdom Come. Esto en la historia Nuestros Mundos en Guerra. Esto porque llega un villano llamado Imperex y durante la batalla pierden a varias personas, entre ellas a Sam Lane, que pues es su suegro, el papá de Lois Lane, y pues bueno, pues pierde la vida durante este enfrentamiento, ¿no? Y descubre otras cosas como que el Krypton en el que viajó fue una trampa de Brainiac para atrapar a Superman y todo esto, pero pues Superman logra seguir victorioso. También Luthor en un momento dado logra conocer la identidad de Superman, pero Manchester Black, que a lo mejor lo recordarán por lo que es la historia de Superman contra el Elite, pues decide borrarle la memoria y pues así nos recuerda de que Clark Kent es Superman y pues todo bonito. Y también aparece un personaje llamado Sir-El, que es alguien de la superfamilia medio muy, que quedó como que muy oculta en el tiempo, pero básicamente decía que era la hija de Superman y Lois Lane en el futuro, pero se descubre que era una trampa de Brainiac, obviamente, y pues obviamente igual, al final pues ya no está este personaje y pues como que mucha gente no lo recuerda, ¿no? Eso sí, aquí curiosamente aparece una historia llamada Superman Bright Right, que bueno, aquí buscaba como recontar ciertas cosas del Hombre de Acero, entre ellas pone algo que es bastante interesante y que se volvería bastante famosillo por los años, especialmente por la serie Smallville, y es de que aquí Luthor conocía a Clark Kent en Smallville, aunque eso sí, aquí eran compañeros de clase, no había una diferencia de edad y eso.
Ahora, ¿por qué este tipo de cambios y eso? Pues DC empezó a hacer esto por una razón, y es porque querían revitalizar varias cosas del personaje y de varios personajes, no solamente de Superman, pero en el canon tiene una explicación de por qué se está dando esto, pero ahorita llegaremos a ello. También aquí en ese, empiezan los cómics de Superman Batman, que a lo mejor recordarán sus dos primeros arcos, que son los más famosos, más que nada porque tuvieron adaptación animada. Por un lado, el Enemigos Públicos, donde Lex Luthor es destituido por corrupción. Esto tras querer por un meteorito de kriptonita que iba a llegar a la Tierra, que fue atraído por Superman, y eso tras la explosión de Krypton, que al final pues fue una trampa de Luthor para hacer que a ver a Superman como el malo, pero no le salió, y tras esto pues fue destituido como presidente pues por todo esto, y en este caso Pete Ross, el amigo de Superman de la infancia, pues toma el cargo de presidente de los Estados Unidos porque era el vicepresidente en ese momento. Y por otro lado, en el siguiente arco, que es el de Supergirl de Krypton, pues aquí vemos que aparece Kara Zor-El. ¿Por qué se dio esto? Porque pues muchos escritores que ya estaban aquí extrañaban como que cosas de la Edad de Plata. De hecho, es algo que veremos mucho en los 2000, que regresan muchas cosas clásicas, y en este caso pues querían de regreso a la verdadera Supergirl, que bueno, pues en este caso ya era prima de Superman, y aquí vemos que regresa, ahora sí, que bueno, pues ahí tiene unos pedos con Batman, porque no con Batman no conviene ella, pero pues después de un viaje por allá a Apocalypse y todo eso, todo queda chido, y así que Kara Zor-El se convierte en Supergirl. ¿Qué pasó con la otra versión de Supergirl? Pues eso lo veremos a lo mejor en una cronología de ese personaje ya cuando, pues ya es su momento de hablar de ella, pero pues ahorita estamos hablando de Superman, así que pues todo bien. Y también en un cómic llamado Superman for Tomorrow o Superman por el mañana, se encuentra ahora sí con el verdadero General Zod, y ahora sí de que no importaba esta regla tonta de que ya no más kryptonianos, excepto Superman, y ahora sí que teníamos a toda la pandilla de regreso, ¿no? Eso sí, les estuve mencionando de que por ahí las cosas entre Lois y Clark estaban bien, excepto por una cosilla que fue culpa de un escritor que quiso aplicar un Spider-Man a Superman, porque básicamente aquí Lana se divorcia de Pete Ross y en este caso decide irse con Clark porque resulta que todos estos años Lana Lang siempre estuvo enamorada de Clark, nunca dejó de amarlo, y aquí prácticamente quisieron meter una trama de infidelidad entre Clark, Lois y Lana, pero pues los lectores no les estaba gustando esto, y cuando la editorial vio mejor qué es lo que estaba pasando, sacaron al escritor en turno y dijeron, bódate, no queremos nada, y toda esta trama que querían plantear de un posible divorcio entre Lois y Clark y todo eso, no pasó un engaño, todo bien, pero lo menciono porque se me hace algo muy curioso que no muchos mencionan, pero obviamente porque DC quiere que quede en el olvido, pero es bueno, es bueno hablar de que mucha gente no le gusta, por desgracia, este bonito romance entre Clark y Lois, este... y bueno, pues yo ahora sí de que ya aquí llegamos a mediados de los 2000, y ahora sí que les explico por qué estaban estos cambios tanto en Superman como en otros personajes respecto a sus orígenes y en estas cosas que estaban pasando. Pues bueno, ya en ese momento se da un evento conocido como Crisis Infinita, que es una secuela directa de Crisis en Tierras Infinitas. Esto porque en donde están atrapados lo que son los sobrevivientes de esta crisis, que no tuvieron como que un lugar en el universo, se encuentran con que no les agrada lo que está sucediendo en la tierra principal, y bueno, pues ahí como que están enojados porque sus tierras perdieron, desaparecieron, y la que terminó sobreviviendo pues como que no sienten que se merezca ese título de ser la única tierra, por lo que aquí vemos que el regreso del Superman de Tierra 2, de Alexander Luthor de Tierra 3 y del Superboy Prime, y bueno, pues ellos quieren restaurar el multiverso para recuperar sus respectivas tierras y todo lo que perdieron, y vemos un panel durísimo del Superman de Tierra 2 destruyendo esta burbuja donde estaban y pues logrando escapar. Y de hecho la razón de estos cambios fue porque Superboy Prime, al estar golpeando esta como dimensión para poder escapar, empezó a cambiar el flujo del tiempo, y pues esto llevó a varios cambios que algunos los mencioné, que son los de Superman, otros de Batman, como por ejemplo la resurrección de Jason Todd fue por culpa de esto, pero bueno, esa es otra historia aparte. El caso es de que pues ya logran salir y pues hacen su plan en marcha, donde pues buscan restaurar el multiverso. Por ahí de hecho el Superman de Tierra 2 se encuentra con Power Girl, que Power Girl no recordaba
pasado, no recordaba que venía de otra tierra, no recordaba a Superman y todo eso, pero ya cuando se encuentra con él sí logra recordarlo, pero todo esto es una trampa del Lex Luthor de Tierra 3 y del Superboy Prime, porque ellos fueron orquestando varias cosas para que, bueno, llegara a toda esta culminación y por consiguiente poder escapar y, bueno, pues llevar a cargo su plan, ¿no? Y Superman de Tierra 2, ¿por qué lo sigue? Básicamente porque Lois Lane está muriendo y pues piensan que a lo mejor regresándola a su tierra original, pues con la materia de esa tierra podría recuperar fuerzas y ahora sí que sobrevivir, ¿no? Pero bueno, al final con todo este plan, logran secuestrar a varios héroes que eran héroes de otras tierras y ahora sí que así con eso, con ayuda de lo que quedó del antimonitor, haciéndolo como una especie de torre de energía y eso, logran recrear el multiverso y ahora sí que se crean 52 tierras. Todavía no es el multiverso infinito, pero son las 52 tierras de DC muy famosas y en este caso se recrea Tierra 2 y de hecho pues por ahí se enfrenta el Superman de la Tierra única con el Superman de la Tierra 2 porque pues bueno prácticamente está enojado de que su tierra no haya sobrevivido, de toda la oportunidad que desperdiciaron para que pasaran pues todo lo que pasó en los 90 y todo eso, ¿no? Pero por desgracia Lois Lane no logra sobrevivir y pues Lois Lane fallece, ¿no? Y al final pues Superman de Tierra 2 sigue enojado, pero ahí es cuando el Superman principal le dice algo importante, de que dices que tu tierra era la mejor, tu tierra era perfecta y todo eso, pero si tu mundo era el perfecto, si tu mundo era el mejor, ¿por qué había necesidad de un Superman? O sea, en ese caso no habría necesidad de que existiera Superman. Entonces, pues, como que le cae el balde de agua fría y pues ahí se da cuenta de su error. Y ahí se van directamente en contra de Luthor y del Superboy Prime porque pues descubren que en efecto todo fue una trampa. Pues bueno, ya al final de este evento se puede decir de que si bien de cierta manera el Luthor y el Superboy Prime lograron su cometido, lo cierto es que pues al final de cuentas son detenidos, al final logran recuperar a los héroes que secuestraron y todo esto, pero eso sí, durante la batalla pues la verdad Superboy Prime estaba chetadísimo, sobre todo porque se había hecho una armadura con los restos del antimonitor y todo eso, y en la pelea pues llegan donde estaban los restos de Krypton y pues ahí está rodeado de Kryptonita y todo eso, y pues esto hace que por un lado pues el Superman original pierda sus poderes porque pues estuvo muy expuesto, pero el otro sigue de pie, el Superman de Tierra 2, pero durante la batalla Superboy Prime acaba con Superman de Tierra 2 y pues así llega el fin de esta versión de Superman. Al final todos logran detener a Superboy Prime, que es encarcelado en Oa, donde está custodiado por más de 60 linternas verdes y todo eso. Pero eso sí, perdieron al Superman de Tierra 2 y ya con la restauración del multiverso simplemente los de la Tierra 2 conocen de que el Superman y Lois Lane se fueron en una crisis y nunca volvieron. Así que pues ese universo perdió a su propio Superman, ¿no? Y pues ya, ahora sí que ahí todo va normal y eso, pero pues justamente con estos cambios que hubo con el regreso del multiverso y se crea la historia Secret Origin. Esto más que nada porque no había nada que publicar de Superman en esos años porque sucedió lo de un año después o 52 mejor conocido donde pues muchos de los tres héroes principales que eran Superman, Batman y Wonder Woman se ausentan por diferentes motivos. El motivo de Superman fue porque perdió poderes y en lo que los recupera pues no puede ser Superman. Entonces pues está fuera, pero eso aprovechó para que Geoff Johns y Gary Frank crearan esta historia que se me hace de las mejores de Superman, donde básicamente nos vuelven a contar el origen de este personaje, pero ahora de una manera mucho mejor. Aquí donde recuperan varios elementos que se habían perdido. Aquí vemos, pues por un lado, su vida en Metrópolis, cómo va teniendo sus poderes, su romance con Lana Lang. También recuperan orígenes como que él fue Superboy. Ahora sí de que él fue empezó como Superboy antes de ser Superman, que se veían en la Edad de Plata. También que conoció a la Legión de Superhéroes y que de cierta manera como que el equipo que se creó por inspiración de Superman ayudó a Superman a ser un gran héroe y todo eso. Y también aquí vemos que si bien regresan las cosas de que esta Martha Kent le hizo el traje a Superman, aquí en este caso es porque aquí ya tenemos por un lado que el traje de Superman es indestructible porque eran unas mantas de que pues con las que venía envuelto Clark Kent, bueno, Kal-El al llegar a la Tierra, y por otro lado tenemos que el símbolo de la S
ya ahora sí es el de la casa de él, así como se vio en la película de Superman de Richard Donner del 78. Esto porque Geoff Johns, el escritor, de hecho curiosamente fue asistente en producciones del director Richard Donner, entonces como que creció con esta versión de Superman y todo eso, y por consiguiente ya ahora sí que la S en el pecho ya no era por Superman o era por una cosa de la India y eso no, aquí ya era por ser el símbolo de la casa de él, así que pues ya, así que aquí está todo atado. También tenemos de que Luthor y Clark se conocieron en la infancia, de su llegada a Metrópolis, de sus primeros años con Superman, de su enfrentamiento con Metalo, con el ejército, porque se llevaba muy mal con el ejército al principio, o sea, todas estas cosas, ¿no? Ahora sí que ya este cosas mucho más acorde y pues bueno también vemos cómo conoce a Lois Lane, cómo conoce a Jimmy Olsen. También aquí nos ponen de que un romance un poco más directo con Lois Lane, digo al principio de esta historia no hay un romance porque es el origen, pero sí ponen como que las semillas del amor un poquito antes de, o sea, para que no se sienta tan tardado como se sintió en los cómics originales y todo eso. Entonces, pues todo bien por ahí, ¿no? Así que todo queda bonito, ¿no? En esta historia de Secret Origin, la verdad, muy recomendable si la pueden leer, la verdad es bastante chida. Pero bueno, regresando y ahora sí al presente, a cómo estaba la continuidad, pues vemos que ya pasa el año, Superman recupera sus poderes y tras esto, pues se reconcilia con Batman y Wonder Woman, porque pues por las diferentes razones no estaban como que en buenos términos, pero se reconcilian y aquí es cuando en Liga de la Justicia número 0, ahora reforma lo que es este equipo, y pues ya, regresa a la Liga de la Justicia, todo bien, todo bonito. Y ahora sí que en Action Comics número 840, tras recuperar sus poderes, crea una nueva fortaleza de la soledad con base a cristales kryptonianos. Así es como vemos la fortaleza en lo que es la película de Superman y como la vemos como muchos lo conocen, con los cristales y todo esto, con información de su padre, los hologramas y esto. Tanto así que es la versión de la fortaleza que veremos en la nueva película de Superman y es porque es la más famosilla, o sea, ya es la más icónica que esta viene de la película del 78. Entonces ahí es cuando vemos las repercusiones de esta cinta en el lore del personaje, que a veces el hecho de que traigan cosas de una película hacia los cómics no siempre es tan malo. Aquí vemos cuando se hace bastante bien. También vemos el regreso del general Zod, que es derrotado por Superman, y este último adopta a su hijo como suyo y se hace llamar Chris Kent, que se podría decir que es el primer hijo de Superman, aunque no hay que encariñarnos, no hay que encariñarnos, no hay que encariñarnos, no puedo pronunciar bien, no hay que tenerle mucho afecto. No hay que tenerle mucho afecto a este hijo adoptivo de Superman porque todo va a cambiar. Porque ahorita se viene algo muy fuerte. Por otro lado, también tenemos que el Superman de Tierra 22, que es el Superman de Kingdom Come, viaja a la Tierra principal y se hace el Superman de la JSA. O sea, hay como dos Supermans en la Tierra principal, que es el de la Liga, que es el original, y el de Tierra 22, que es el de Kingdom Come, que queda en la JSA. Y bueno, pasan muchas cosas, ahí se pierde también la versión de Kandor que se tenía sin kryptonianos, pero después se descubre de que el verdadero Brainiac tenía la verdadera ciudad de Kandor, así como también junto con Kandor la ciudad de Argo, donde venía Supergirl y todo eso, y pues logran recuperarlas. Todo bien, todo bonito. Eso sí, durante la batalla contra Brainiac sucede algo bastante contundente y es el fallecimiento de Jonathan Kent, porque pues pierde la vida al momento de la batalla porque estaba cerca y pues ahí Superman va a auxiliarlo pero no logra llegar y pues sin querer pues fallece Jonathan Kent, que esto igual es por parte de la versión del 78 de Superman, donde en esa, a diferencia de las otras versiones donde mataban a los dos padres, aquí vemos que pues sí, el que fallece es Pa Kent y la única que queda es Ma, ¿no? Entonces pues aquí fallece, que premio a DC por dejar a los papás vivos a Clark durante varios años, por lo menos, o sea, aquí hasta apenas fue cuando ya acabaron con el pobre Jonathan, ¿no? Eh, y por otro lado, pues Kandor se transforma tras el final de esto, tras derrotar a Brainiac, en un planeta que está cerca de la Tierra, que es conocido como Nueva Krypton. Y pues todo bonito, pero después hay una guerra entre humanos y kryptonianos y pues Kandor es prácticamente destruida. Y no hay kryptonianos, o por lo menos la mayoría fallecen en esa guerra contra los humanos.
y prácticamente fue un genocidio. Entonces, pues así pasó, ¿no? La nueva Krypton no duró mucho. Y sucede otro evento que es la crisis final, donde pues aquí vemos que Lois Lane se infecta con una enfermedad y aparte pues Darkseid está poniendo la ecuación de la antivida. Entonces pues entre este desmadre que voy a tratar de explicarlo porque Grant Morrison, la verdad, bueno, en parte no fue culpa de Grant Morrison completamente, también fue culpa de DC porque en ese momento querían replicar el éxito de la serie 52 y hicieron 52, pero un año antes de la crisis, que era 52 Countdown, o para poderle entender a esta nueva crisis, pero la mayoría de los cómics eran bastante malos y pues mucha gente no los leyó. Y ya cuando salió el evento, mucha gente no le entendió el evento por esto mismo en parte. Un desmadre, ¿no? Pero en este caso, pues Superman es reclutado por los monitores, junto con otras versiones suyas del multiverso, como una que se parece al Doctor Manhattan, Ultraman, una donde Superman cayó en la Alemania, donde estaba el tipo del bigote chistoso, y pues ahí se unen para pues acabar con un ser llamado el Monitor Vampiro, que está acabando con diferentes monitores y eso, y cuando hacen esto, Ultraman y Superman se juntan para hacer el Superman Cosmic Armor, que es la versión, se puede decir, más fuerte de Superman, la más poderosa. Técnicamente también sería el Superman 1 Million, pero ese nada más nos dicen que es poderoso. No vemos qué es lo que hace. Aquí el Superman Cosmic Armor sí vemos qué es lo que hace, donde puede controlar la realidad, puede crear como universo. O sea, está rotísimo esa versión de Superman, ¿no? Pero al final logran detener al Monitor Vampiro de cierta manera. Pero para acabar con esta crisis, Superman utiliza una máquina conocida como la máquina de los milagros, donde básicamente tú puedes, puedes pedir como un deseo. Y él dice, quiero que haya un final feliz. Y aquí es cuando, pues, al pedir esto, por un lado, la ecuación de la antivida pierde su curso, Darkseid pierde, y por otro lado, pues acaban con el Monitor Vampiro, ¿no? Algo medio de Deus Ex Machina, pero tiene que ver un poco porque Grant Morrison traía la idea que hizo Geoff Johns en Crisis Infinita, donde Superman es como el centro del multiverso, y pues por eso hizo que él fuera el que resolviera todo esto, y aparte eso de la máquina de los milagros fue como una idea que él tenía, donde era porque pues al final de cuentas Superman es como una idea más poderosa que el mal, entonces por eso pudo vencer tan fácilmente a Darkseid y al Monitor Vampiro. Grant Morrison, por alguna razón hizo su historia más confusa en un cómic de la continuidad principal. Pero así termina esta cosa. Sale el evento La Noche Más Oscura, donde el Superman de Tierra 2 regresa tantito como un Black Lantern, pero pues no es por mucho. Y en ese evento Superman es un Black Lantern también durante un rato, porque pues infecta a personajes que murieron en el pasado, entre ellos Superman. Pero pues al final Linterna Verde salva el día y pues todo termina bonito, así que pues no hay problema. Este... En Action Comics número 900, Superman decide quitarse la ciudadanía estadounidense. Esto porque participó en una protesta pacífica en Teherán, la capital de Irán, y al gobierno no le gustó. Y pues en forma de protesta, Superman decide dejar de ser estadounidense y hacer otra cosa, ser simplemente como un ciudadano del mundo, porque él no lo representa solamente a un país, él representa a todo el mundo. Todo muy bonito, todo muy wholesome, porque aparte también de paso logra vencer ahora sí a una versión muy poderosa de Doomsday llamada Doomslayer, que fue creada por Luthor, pero junto con la superfamilia logran derrotarlo. Y aquí se veía que DC y otros escritores y dibujantes y todo eso querían hacer como historias nuevas para el Hombre de Acero, sobre todo con esto de que dejaba de ser estadounidense y ver qué podían hacer. Pero justamente llegó el editor de DC, Dan Didio, y dijo, Marvel está vendiendo mucho, yo también quiero vender más. ¿Por qué no reinicio mi universo? ¿Por qué no cambio todo? Geoff Johns, tú que estás escribiendo esta historia llamada Flashpoint, utilízala para reiniciar todo el universo DC. Y aquí es cuando llegamos a la historia del Flashpoint, porque sí, prácticamente al editor de DC se le ocurrió de la nada utilizar a Flash para reiniciar el universo, que ya todo el mundo conoce esta historia, donde pues Flash por salvar a su mamá la arruina y pues crea otro mundo donde todo es diferente, que aquí vemos que Superman no cayó con los Kent, aquí de hecho cayó y fue atrapado por el gobierno y es un experimento, que hasta eso es una versión interesante en cuestión de que al final no creció como malvado, de que al final buscó ser un héroe a pesar de todo, muy bonito, todo muy wholesome,
Pero el pedo es de que como esta historia no fue pensada para eso, pues tuvieron que meter ahí algo al final donde nos dijeran, se reinicia el universo. Y pues así damos paso a los famosísimos y controversiales nuevos 52. Pero eso será ya historia para otra ocasión porque ya nos alargamos bastante, porque ya pasaron muchas más cosas y será para la tercera y última parte de esta cronología y así llegamos al final. Y pues sí fue mucho, pero es porque la verdad ya este momento eran como las cosas que DC hizo más icónicas entre los 80s y los 2000, entonces pues fue bastante, pero pues ahí pasaron muchas cosas. Digo, se casó Superman con Lois, la fortaleza de la soledad de los cristales y todo esto, el fallecimiento de Jonathan, o sea, muchas cosas. Pero lo cierto es que no todo será bonito, porque si bien en la siguiente parte del final todo estará muy bien, lo cierto es que iniciaremos un poco con el pie izquierdo, como lo hizo DC, porque pues... para ser el personaje más importante de su editorial como que le falló bastante su nueva versión, pero ya eso lo veremos en la siguiente parte. Pero pues espero que les haya gustado mucho. Si fue así, denle like y compartan. Y pues bueno, pues ahora sí de que terminamos con el episodio de esta ocasión. Y nos vemos hasta la próxima.